Aquí soltamos ticket y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, mami, cómo me quieres ver. Soltémonos más, bebé. Esta rumba está ten de ten. In the club como 50 Cent. Esa Barbie quiere su Ken. Ey, ay, bebé. Esta rumba está ten de ten. In the club como 50 Cent. Esa Barbie quiere su Ken. Arriba esa actitud, pero el booty para abajo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Mundo Hat-Trick, en el espacio Face to Face. Aquí tenemos al gran Chase. Chase, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Gracias, muy bien. Hoy tenemos el placer de conversar con Chase, responsable del departamento de redes en Hat-Trick, si no me equivoco. Entre otras cosas, sí. Es cierto. Bueno, un videojuego online de gestión de clubes que ya pues cumple 27 años, si no me equivoco, ¿vale? Ya con una determinada veteranía en el sistema online. Ha sabido mantenerse vigente un juego como Hat-Trick y ser emocionante, ¿no? Para los jugadores de todo el mundo. Actualmente Hat-Trick, pues si no me equivoco, está presente en 152 países, disponible en 53 idiomas y cuenta con una comunidad activa de más de 20.000 jugadores. En esta entrevista vamos a explorar un poco lo que es el rol de Chase. Yo estoy como un niño con zapatos nuevos porque quiero preguntarle muchas cosas de Hat-Trick, que seguramente pues esta persona tiene... Bueno, el equipo del staff de Hat-Trick, pues como todo el mundo sabemos, pues siempre nos sorprende con algo, ¿no? Ya sin más preámbulo, Chase, bienvenido. Gracias, igual. Bueno, gracias más que nada para empezar por todo lo que haces ya, y lo que has hecho también en tu primera época de ayudar a difundir el juego. Para mí, iniciativas como la tuya son geniales. Por eso cuando me lo propusiste, o lo propusiste en general, ya enseguida dije, vamos, porque igual que a ti te puede parecer que yo te estoy ayudando si vengo aquí, a mí y a nosotros, digamos, como Hat-Trick, nos ayuda mucho que haya usuarios como tú que le dediquéis vuestro tiempo y vuestra ilusión a promocionarlo y a difundirlo. Chase, para mí es todo un honor, te lo dije fuera de cámaras, es todo un honor. Ojalá que esto le dé una nueva dimensión a esta pequeña familia, ¿no? Del Hat-Trick y a este pequeño canal, ¿no? Que ahora no somos muchos, pero bueno, yo creo que va a ser una charla la más interesante. Así que pues vamos a empezar ya sin más preámbulos. ¿Cómo es un día típico en un trabajo como responsable del departamento de redes en Hat-Trick? Cuéntame. Pues, a ver, no hay un día típico, cada día es diferente porque hay muchísimas cosas por hacer. Y hay días en los que estoy simplemente realizando vídeos, que puede ser el vídeo de un lanzamiento, por ejemplo. Puede ser un vídeo tutorial, que estoy preparando varios tutoriales para los nuevos usuarios. Puedo ponerme con redes, puedo estar en los foros respondiendo a preguntas, preparando otras cosas, ayudando al equipo. Digamos que cada día es diferente y esto es algo que me gusta mucho también. Es muy variado este trabajo. ¿Qué habilidades consideras esenciales para desempeñar tu rol, ¿no? Que de manera efectiva, ¿no? Cuéntame. O sea, las habilidades que realmente, pues, te ves una persona con habilidades, ¿no? Yo creo que básicamente sí, son muchas cosas. Yo creo que es tener varias habilidades, desde poder realizar vídeos, imagen, saber comunicar un poco, tener paciencia también y tener un autocontrol, porque claro, cuando estás al cargo de redes sociales y de foros, te encuentras con gente pues provocadora directamente, ¿no? Y tienes que a veces pensártelo dos veces antes de responder a algo y ser siempre
aunque no lo sea el otro, humilde, educado y vaya, también obviamente tener mucha capacidad de trabajo en equipo, porque Hat-Trick somos un equipo de unos 10 y es un equipo que realmente ya cuando llegué me sorprendí de lo bien conjuntado que está y lo bien avenido. La gente es muy maja, todos. Quiero apuntar una cosita. De verdad que el sistema... Bueno, tú lo que llevas es el sistema de redes, el sistema de marketing de redes, ¿no? Por lo que has estado comentándome. Pero realmente Hat-Trick es un juego que no solamente es el tema de jugar, porque, bueno, obviamente Hat-Trick, pues, pagas un dinero del premium del supporter, porque o sea, vamos a ser claros, ¿no? Sin supporter no es la misma experiencia que tiene uno en Hat-Trick, ¿no? Pero sinceramente te lo digo, cuando tienes supporter y el método de postventa, porque es súper eficaz. O sea, es que a mí me ha pasado cosas de que, no sé, me he suscrito un año, por ejemplo, y me arrepiento por cualquier tema y devolvéis el dinero, ¿no? O sea, un sistema de postventa para mí inmaculado, un sistema de venta enorme, ¿no? Eso dice mucho de la seriedad, ¿no? Porque pues es lo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Que no solo que nos traten y nos tomen en cuenta, como siempre nos habéis tomado en cuenta, pues como es el tema de añadidos, de escuchar a la comunidad, sino también el modo postventa, ¿no? Y creo que te tengo a ti que dar la enhorabuena y a todo el equipo de Hat-Trick, porque sinceramente pues hacéis una labor enorme, ¿no? Enorme. Gracias, sí. El equipo de postventa, bueno, todos en general, pero el equipo de postventa creo que lo está realizando realmente bien, porque hay casos que son además muy complejos y que requieren investigar a ver si eso realmente ha pasado, a ver si este usuario realmente ha pagado o dónde le ha llegado el email. Todas estas cosas de confirmación, me refiero. Son estas cosas que quizá en otra empresa te puede parecer que, bueno, mira, ya ha pagado, ya está. Aquí no, aquí para mí nosotros, los usuarios, sois la clave de todo y queremos que estéis contentos. No solo yo, obviamente, que es algo que obviamente parte de mi trabajo, pero que me encanta, que es intentar solucionar los problemas que podáis tener. Pero es que ya lo vi nada más llegar, cuando planteé dudas que me habían planteado a mí algunos usuarios. El resto del equipo está siempre dispuesto y con ganas de ayudar a que se solucione cualquier problema. Es muy generoso, es un equipo muy generoso. Esto dice mucho de un juego que ha perdurado desde, si no me equivoco, desde el año 97, exacto, pues hasta estos días, ¿no? Sí, sí. No es casualidad, ¿no? No es casualidad de que perdure toda esta veteranía sin tener un método eficaz de postventa, sin tener un método eficaz de saber escuchar a la comunidad, como siempre se habéis destacado, ¿no? O sea, para mí, chapó, tío, chapó. Gracias. Vamos a seguir con la entrevista. Bueno, recientemente se incorporó no recientemente, hace ya yo creo que un tiempo, vamos a hablar de la Home Ground, si no me equivoco, ¿se pronuncia así o no? Sí, Home Ground League, sí. La Liga de Canteranos, ¿no? La Liga de Canteranos. ¿Qué impacto ha tenido esta función, ¿no? En el juego, bueno, al igual que también lo tuvo la Hat-Trick International, ¿no? Hace también un par de años. Son ligas que se salen fuera de las regiones y más bien pues van a nivel global, ¿vale? ¿Cómo ha sido recibido esto por la comunidad? Porque, en mi opinión, yo siempre he preguntado a jugadores de Hat-Trick, bueno, amigos míos y gente cercana, oye, pues, mira, sácate mejor un equipo en no sé, Belice o en Cuba, por decir algo, y no sé, no me recomiendan mucho la Hat-Trick International y sin embargo la Hat-Trick, o sea, la Homegrown, la Liga de Canteranos, pues
yo creo que has tenido mejor aceptación, ¿no? Sí, a ver, lo que tiene la Liga Internacional es que simplemente es otra liga. Ya está, con muchos usuarios juntos. En cambio, la Homegrown o Liga de Canteranos tiene sus propias reglas de no poder fichar a jugadores. Y esto es algo que nos habían pedido ya bastantes veces. Y además yo lo entiendo porque a mí me gusta mucho el formato de la Homegrown League. A mí me gusta la táctica, me gusta pues entrenar a mis jugadores, ver cómo van mejorando. Y luego cuando tienes que ir al mercado de transferencias, pues me da un poco de palo, la verdad. Tener que, buscar ahora, pelear con otro para ver quién se lo lleva. Ostras, ya se está saliendo de precio, pues otro. Y te pasas así 3 o 4 días hasta que fichas el jugador que tú quieres, ¿no? A mí esto siempre, pues es una parte que la he hecho cuando ha tocado hacerla con mis equipos, pero es como que me da un poco de pereza. Y el hecho de poder tener tu equipo con los jugadores que has formado en tu cantera, que es algo que a mí me encanta, tener la cantera y sacar jugadores, y luchar en igualdad de condiciones con otros equipos, pues me parece genial. Y creo que el resto de jugadores lo han visto así. Ya como te decía, lo venían pidiendo desde hacía tiempo. Y claro, el día en que la anunciamos y abrimos las inscripciones, pues fue una locura. Sobrepasó las expectativas de mucha, diría gran parte del equipo. Yo era bastante optimista, porque claro, estoy en los foros y veo lo que la gente dice. Pero había parte del equipo que decía, bueno, a ver cómo va. Y queríamos abrir 5 divisiones y al final terminamos abriendo una 6ª por si acaso para que nadie se quedara fuera. O sea que un éxito. ¿Crees que va a haber algo importante para el próximo año? ¿Nos puede adelantar algo o simplemente mejor lo dejamos? No te puedo adelantar nada, más que nada porque no está del todo definido aún. Entiendo que por algo importante te refieres a algo tipo esta liga, ¿no? Algo diferente. Yo creo, esto es una deducción propia sin ninguna base, pero creo que por el 30 aniversario algo habrá que hacer. Porque si por el 25 se hizo la liga, fue la liga aniversario, por el 30 algo habría que hacer, creo. Ninguna pista, ¿no? No, porque no la tengo. Aún quedan 3 años. ¿Quién la tiene? Johan, ¿no? Johan tiene muchas ideas. Lo que pasa es que no está decidido. Ya te digo, faltan poco menos de 3 años para que llegue esto, pero seguro que Johan tiene muchas cosas en mente. ¿Quién es? Bueno, esto se sale un poco del guión, porque es una duda que a mí me surge. Pregunta. ¿Quién es el cabeza pensante en realidad en el equipo de Hat-Trick? ¿Lo sois todos? ¿Un poquito aportáis cada uno? ¿O hay uno que se salga más del tiesto y diga, mira, pues yo tengo esta idea y esto hay que llevarlo a cabo ya? A ver, te diría que todo el equipo es bastante pensante, pero sé que hay roles. Y Johan siempre es es uno de los jefes, junto con Daniel, que está más en la sombra, al menos en el foro, pero Daniel también es de los que tiene muchas ideas. Y luego está Tasos, que es el que les pone un poco de orden. Dice, vale, pues el próximo cuatrimestre vamos a trabajar en esto, el siguiente en esto, y hace como el plan, lo que le llamamos en inglés el roadmap, ¿no? La hoja de ruta, podemos decir. Y luego sí que es verdad que hay otros que pueden tener muchas ideas y proponerlas y se decide, mira, esto sí se hace, esto lo dejamos para más adelante. Y los usuarios también proponen muchas cosas y a veces pues no son realizables o no son realizables inmediatamente, pero hay otras veces que de allí pueden salir ideas muy buenas. Vale, bueno, estamos ya terminando lo que es la primera parte de la entrevista, ¿vale? Uh-huh. Pero antes quiero preguntarte una cosita. Bueno, el tema de
de algunos usuarios que han sugerido la implantación de herramientas como un comparador de jugadores en el mercado o la posibilidad de buscar jugadores por ID en la pantalla de mejores jugadores o mejores juveniles. ¿Crees que esto puede ser una buena idea? Porque, bueno, yo pienso que tener un comparador de habilidades de jugadores en un mercado creo que puede facilitar mucho el decidirse cuando uno tiene a lo mejor varias pestañas abiertas, ¿no? Es una sugerencia mía, ¿vale? Es una sugerencia mía que a lo mejor no va a ninguna parte, pero bueno, yo lo suelto. Y la otra pregunta era, pues, lo que te he dicho, ¿no? En la pantalla, esto me ha surgido a mí a través de participar con Puerto Rico en la Sub-21, pues que me dijo el director técnico, dice, mira, lo tenemos que hacer en un Excel tal, pero nos complica un poco la vida porque los juveniles, o sea, la pantalla de mejores juveniles, pues no vienen asociados a ninguna ID. Y si esto tuviera una ID, pues sería mucho más fácil. Bueno, es simplemente una idea que yo lanzo, ¿vale? Ya, pues bueno, no sé cómo lo puedes ver. Eso. Vale, pues sí, tomo nota. Luego, si acaso fuera de pantalla me explicas mejor, tomaré nota bien. Uh-huh. El caso es que hay muchas ideas, los usuarios tenéis muchísimas ideas, a veces de simplemente cosas que se pueden hacer y otras veces, como este es el caso, cosas que se pueden mejorar. Todas son válidas si son realizables, obviamente. Y la que propones, así, sin haberla analizado porque no he tenido tiempo, me parece pues muy válida. Es algo que necesitáis cuando realizáis, por ejemplo, las labores de seleccionador nacional o de scout. Y pues se podría hacer, claro. Nosotros de todas estas sugerencias tomamos nota y luego Tasos, como decías, el que hace la hoja de ruta, pues dice, esto lo dedicamos un día en, yo qué sé, marzo. Esto tal. Y pues tendremos que dejarlo porque hay otras cosas. Está claro que tenemos que encontrar un balance entre mejorar el juego generalmente, mejorar esos detalles para algunos usuarios, para pocos usuarios como serían los seleccionadores, pero que también son importantes, obviamente, hasta cambiar, por ejemplo, el formato de la Hat Trick Masters, la competición mayor, es la mayor competición de clubes. Es algo que incumbe a pocos usuarios, pero hay que hacerlo. Y hay que encontrar, pues, un momento para cada cosa, porque no te puedes imaginar la lista de cosas que tenemos. Y ya no te digo si tenemos en cuenta de que teníamos una aplicación de móvil que en principio era un companion, es decir, te ayudaba un poco si estabas fuera de casa un momento y querías hacer algo con el móvil, y que se ha convertido ahora en algo que mucha gente es lo único que usa y hay que actualizarla. Porque, claro, si te encuentras que cada vez hay más usuarios que solo usan el móvil, tienes que darles, si no todo, casi todo lo que hay en la web. O sea que es cuestión de organizarnos bien e ir seleccionando y poco a poco pues implementar cosas como esta que sugieres, que ya te digo, me parece muy sensato, aunque tendría que echarle una ojeada bien y mirar cómo funciona ahora exactamente, porque hace como 20 años que no soy seleccionador nacional. Igualmente, no soy yo quien toma la decisión, o sea que sería, creo, Tasos, Johan y el equipo en general quien lo haría. Pero bien, ya me la pasas luego por escrito y la reenvío al equipo. Bueno, pues vamos a dar un corte. Vamos a meter pues lo que es una promo de la batalla de goleadores que tenemos en la de la Federación de Mundo Hattrick y los cerebritos de Mundo Hattrick. Nos vamos con la promo y enseguida volvemos. Llega la batalla de goleadores en Hattrick. Inscribe al máximo artillero de tu equipo y compite por el título de mejor goleador. La inscripción cierra antes del inicio de la próxima temporada. No te quedes fuera y demuestra quién manda en el campo.
Recuerda, solo podrás competir en la batalla de goleadores en la Federación Mundo Cartridge y la guía definitiva. Bueno, Chase, pues nada, solamente pues esta iniciativa te la lanzaré. Ojalá que algún día pues salga a la luz, ojalá, porque no solo por mí, sino para todos los hat-trickeros que sé yo que le vienen muy bien. Y hasta aquí terminamos la entrevista, ¿vale? Seguimos con la segunda parte, que veréis la entrevista pues unos días más adelante. Chase, pues nada, hombre, seguimos conversando en el siguiente vídeo, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, tío. Igualmente.